Muy buenas noches, estimados aprendices. Formación titulada Análisis y Desarrollo de Software, ficha 3465984. Hoy vamos a socializar la evidencia de desempeño, formulación del proyecto de software. Esta evidencia tiene como código GA1-2205-1093 A3 EB02. Mi nombre es José Gaitán Torres, instructor técnico para el Centro de Comercio y Servicios Regional Caldas. Bien, ¿me escuchan bien? ¿Me regalan una reacción si me escuchan bien? Muy bien. Entonces, en esta sesión de hoy vamos a socializar esta evidencia que se llama formulación del proyecto de software. Bien, esta evidencia hace parte de la fase de análisis. Actividad de proyecto 1, determinar las especificaciones, funcionalidades del software y metodología a utilizar. Establecer requisitos de solución del software de acuerdo con estándares y procedimientos técnicos. Recolectar información del software a construir de acuerdo con la necesidad del cliente, el resultado de aprendizaje. Actividad de aprendizaje, desarrollar, identificar los conceptos básicos de teoría general del sistema y enfoque sistemático. Y la descripción de la evidencia de aprendizaje es evidencia de desempeño y formulación del proyecto de software. Tiene como fecha de inicio 3 de junio del año 26 y finaliza el 22/06/26. Bien, el instrumento de evaluación de la evidencia, pues en su lista de chequeo propone los siguientes logros. 1. Especifica y aplica la técnica para captura de requisitos del software a construir. 2. Documento presenta las funcionalidades de acuerdo con el software a construir. 3. Utiliza una herramienta como StarUML, plantilla de historia de usuario o Storyboard para recolección de requisitos. 4. El documento cumple con la norma básica de presentación de documentos. O sea que debe tener una portada, una introducción, objetivos, un índice, tema central, una conclusión. Bien, ¿qué debo hacer en esta evidencia o qué debemos realizar? Tiene en cuenta las características del software a construir, selecciona una de las herramientas para capturar requisitos y defina sus funcionalidades. Eh, los elementos que debo tener en cuenta: seguir las normas básicas para presentación de un documento escrito, es decir, el documento debe tener como mínimo una portada, introducción, objetivos, preguntas claras y alcance. Selecciona una herramienta para capturar requisitos mencionados en los componentes formativos y utilice las herramientas de plantillas para también utilizar o crear historias de usuario. Bien, los lineamientos de entrega del producto en formato PDF, documento de requisito, y hacer el envío. Remitas a la actividad correspondiente, formulación del proyecto de software. Ten en cuenta al momento de subir la evidencia que este documento corresponda al contenido de la evidencia desarrollada. Que las evidencias nos queden en borrador, que sean enviadas de manera exitosa. Bueno, entonces vamos a explicar qué es la formulación de un proyecto de software.
Pues nosotros ya hemos visto unas evidencias que están enfocadas acerca de la toma de requisitos, que es la fase de licitación, en donde hemos trabajado, por ejemplo, con la creación de un instrumento para recoger información o recolectar información como requerimiento o para conocer qué es el sistema que se quiere desarrollar. Hemos trabajado con los diagramas de procesos, diagrama de contextos, mapa de procesos, ¿sí? Entonces, esta evidencia propone una formulación del proyecto. ¿Qué es la formulación del proyecto? Básicamente es una etapa inicial de planificación donde se define y analiza la estructura de la idea tecnológica. El objetivo es que vamos a documentar de manera detallada el problema a resolver, los requerimientos técnicos y el alcance del sistema, evaluando su viabilidad antes de comenzar la programación. O sea que vamos a desarrollar un documento en donde nosotros vamos a identificar de manera detallada el problema a resolver. Hay que definir los requerimientos técnicos, el alcance del sistema y evaluar la viabilidad. Bueno, durante esta fase se responde a las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿qué problema desea resolver? ¿Sí? ¿Qué objetivos tendrá el software? ¿Qué recursos serán necesarios para desarrollarlos? ¿Cuál será el alcance del proyecto? ¿Qué beneficios aportará la solución? ¿Quiénes serán los usuarios del sistema? ¿Qué funcionalidades debe incluir? Entonces, estas incógnitas hacen parte de cada uno de los elementos que propone la formulación del proyecto de software, como son los objetivos, la justificación, la formulación del problema, el alcance y el modelado del problema también. Bueno, ¿qué debe tener este proyecto? Este proyecto debe tener la siguiente información. Un título, ¿cierto? Por ejemplo, el título de mi proyecto puede ser el sistema para el control de inventarios, facturación del almacén, el ferretero, un ejemplo. Entonces, debe tener un título, ¿vale? El título debe ser bien claro, debe especificar qué es lo que vas a construir. El planteamiento del problema, ¿sí? Los objetivos del proyecto, objetivos específicos, justificación, formulación de requisitos, metodología a utilizar, diagrama de caso de usos y la historia de usuario. Estos diagramas de caso de uso es para realizar la formulación de los requisitos. O sea, hasta aquí nosotros hemos trabajado con los diagramas de caso de uso y la historia de usuario. Evidencias anteriores ustedes han creado estos diagramas. Entonces, básicamente es hacer un resumen, ¿vale? E incluir eso a este nuevo documento que tiene como título Formulación del proyecto de software. Tiene en cuenta estos elementos que vamos a incluir: planteamiento, objetivos del proyecto, objetivos específicos, justificación, formulación de requisitos, metodología a utilizar y los diagramas.
el proyecto. Entonces, la formulación del problema. ¿Qué es una formulación del problema? Pues aquello que identifica una necesidad, la falla o la oportunidad de negocio que justifica la creación del software. Aquí se describe de manera detallada las deficiencias actuales, los cuellos de botellas o las oportunidades de negocio que justifican la creación del sistema. Por ejemplo, una inmobiliaria registra manualmente sus propiedades y clientes, generando pérdida de información y retraso en la atención. ¿Sí? Esto sería un ejemplo de la formulación del problema. Obviamente que hay que documentarlo más, ¿vale? Bien, entonces, esta formulación del problema, ustedes la van a identificar ya como hicieron un instrumento, el instrumento anterior, que es para nosotros conocer, perdón, para nosotros conocer cuáles son las necesidades que tiene el sistema a construir. Entonces, basado en esas preguntas, ¿sí? Yo voy a definir aquí una necesidad o un planteamiento del problema. Bien. Otro componente son los objetivos. El objetivo, pues, define el propósito principal del proyecto. Metas claras, medibles y alcanzables. Los objetivos pueden ser generales y específicos. Por ejemplo, el objetivo general, desarrollar un sistema de gestión inmobiliaria que permita administrar propiedades, clientes y contratos de manera eficiente. Este puede ser un objetivo general que es a donde queremos lograr o qué es lo que queremos lograr, ¿sí? Con el proyecto. El para qué va a ser, ¿sí? Bien, otro componente es el objetivo específico. Este objetivo específico son una serie de acciones concretas necesarias para alcanzar el objetivo general. Por ejemplo, analizar los requisitos del sistema sería un objetivo específico, diseñar la arquitectura del software, implementar los módulos de gestión, realizar pruebas de validación. ¿Sí? Son una serie de objetivos que son específicos para lograr un objetivo general. Recuerden que los objetivos inician con verbos: desarrollar, mira, analizar, diseñar, implementar, realizar. ¿Sí? Entonces, para que tengan en cuenta, al momento de crear un objetivo, debes empezar con un verbo. Muy bien. La justificación, una justificación, ustedes deben justificar el por qué van a crear este proyecto, ¿sí? El por qué, para qué, cómo lo van a crear. Más que todo, van a hacer una explicación, el por qué es importante desarrollar el proyecto y los beneficios esperados. Deben explicar de manera técnica y comercial por qué el software es la mejor solución y cuáles serán los beneficios de impacto. ¿Ok? Ejemplo, la automatización de los procesos permitirá mejorar la gestión de propiedades, reducir errores y aumentar la productividad. Entonces, aquí tenemos un impacto: aumentar la productividad. Tenemos un beneficio: mejorar la gestión de propiedades, reducir errores. ¿Sí?
y una explicación técnica, por ejemplo, automatización de los procesos, que permitirá mejorar la gestión de propiedades, reducir errores y aumentar la productividad. Entonces, y bueno, el ejemplo que traigo aquí es la construcción de un software o de un sistema para controlar el tema de las propiedades de una inmobiliaria. Entonces, obviamente, si una empresa tiene tantas cantidades de propiedades, dentro de ellas pueden ser apartamentos, locales comerciales, casas, edificios, fincas, lotes. Entonces, ¿cómo poder lograr que el proceso de arriendo o de ventas, ¿sí? sea el mejor, sea más rápido, sea automatizado, que se puedan reducir errores y obviamente que se aumente la productividad porque todas las operaciones van a ser un poco más claras, más rápidas. Bien, durante la formulación de los requisitos, que es uno de los componentes de la formulación del proyecto, entonces en esta parte, formulación de requisitos, es donde nosotros vamos a definir lo que el sistema ha de hacer, ¿sí? Y las condiciones que debe cumplir. Por ejemplo, dentro de los requisitos hay algo que se llama los requisitos funcionales, ¿sí? Están los actores y usuarios, requisitos funcionales, las restricciones y condiciones, los casos de usos o historia de usuarios y la validación y prioridad. Entonces, ¿qué es esto? La identificación de actores y usuarios. Este ustedes lo definieron en los casos de uso. Entonces aquí dice, define quién usará el sistema, usuario final, administradores. Identifica también otros sistemas o procesos que interactúan con el software. Entonces aquí vamos a identificar nosotros, en el proyecto debe incluirse quiénes son los actores y usuarios, ¿sí? Y cómo interactúan ellos con el sistema. Caso funcional sería definir el diagrama de caso de uso. Tenemos los requisitos funcionales que describen las funciones o servicios que el software debe ofrecer. Ejemplo, ingresar datos, generar reportes, realizar cálculos específicos. Cada requisito debe ser claro, medible y verificable. Restricciones y condiciones. Límites técnicos de tiempo, presupuestos o normativos que coincidan que condicionan el desarrollo. Ejemplo, debe usarse un lenguaje de programación específico, cumplir con las normas legales. ¿Sí? Estos son los límites técnicos. Debe usarse un lenguaje de programación, cumplir con las normas legales, utilizar base de datos, eh, utilizar un servidor donde se alojará la información. Bien, los casos de uso o historia de usuario que describe las interacciones de usuarios con los sistemas para cumplir sus objetivos. Detallar los pasos que sigue el usuario y la respuesta del sistema. Y por último, validación y prioridad. Define cómo se verificará cada requisito está cumplido. Asigna propiedades para enfocarse primero a lo más importante y urgente. Bien, el levantamiento de requisitos, que es la documentación de las funciones esperadas por los usuarios.
se puede modelar mediante los diagramas de caso de uso o historia de usuario. Y tenemos el alcance. ¿Qué es el alcance? Es qué es lo que el software o el sistema a desarrollar no va a realizar. Esto es para evitar que el proyecto sea abierto y que no haya algo en donde diga esto no lo voy a realizar. Por ejemplo, el software incluye gestión de clientes, pero no incluye integración con entidades financieras. Gestión de inmuebles, pero no hay una aplicación móvil. No se va a desarrollar una aplicación móvil, sino una aplicación web. Administración de contrato, ok, pero no incluye el diseño de una página web. ¿Listo? Bueno, entonces, todos estos elementos que forman el proyecto o la formulación de proyecto, ¿sí? Deben desarrollarse en un documento. Este documento debe integrar las evidencias que hemos realizado en las sesiones anteriores. Veamos aquí en la plataforma hay una ficha 84. ¿Qué pregunta tienen al momento mientras vamos cargando la plataforma? Bien, elaboración de elaboración de plantilla de usuario. De que cargue esto. Acá, elaboración de diagramas y plantillas para caso de uso. Ustedes hicieron una evidencia en donde hicieron el diagrama de caso de uso y hicieron la plantilla. Elaboración de historia de usuario. Ustedes hicieron una evidencia en donde crearon una plantilla de elaboración de historia de usuario. Diagrama y documentación de actividades del proyecto. Ustedes hicieron, perdón, estaba equivocado acá. Esta de acá. Diseño de instrumento de recolección. Eh, realizaron el mapa de proceso a construir, mapa sobre ingeniería de requisitos, diseño del instrumento, recolección de información, Samuel, vas a preguntar, cuéntame. Sí, profe, buenas noches. Profe, Buenas es noches. que creo que hasta donde yo recuerdo y tengo presente, no hemos trabajado las historias de usuario. O sea, sí trabajamos los diagramas, trabajamos el mapa de procesos y en la sesión que tuvimos en la última ocasión quedamos hasta ahí. O sea, nos habías dicho, profe, que eso quedaba pues para una próxima sesión que nos hacías la explicación de lo que es la historia de usuario. Sí, sí, ya lo evidencié. Yo ahorita se lo explico. Bien, Listo. entonces, listo, miren, miren, nosotros hemos trabajado con esta evidencia acá. Identificación de procesos relacionales, infografía, mapa de proceso del software, ¿sí?
mapa mental sobre ingeniería de requisitos, diseño de instrumentos de recolección de información y formulación del proyecto. La formulación del proyecto propone que nosotros vamos a incluir en el proyecto lo siguiente. Esto que estamos acá. El título del proyecto, el planteamiento, objetivos del proyecto, el día específico, justificación, formulación de requisitos, metodología a utilizar y diagrama, metodología a utilizar y los diagramas de caso de uso. Bueno, entonces veamos el tema esto, los diagramas de caso de uso y la historia de usuario. Bien. En el material de formación, este que tenemos acá, tenemos metodología de desarrollo de software y tenemos validación de requisitos. ¿Sí? En validación de requisitos vamos a encontrar lo que son las herramientas para la gestión de requisitos. Veamos. Bien. Esta fase, que es la fase de elicitación de requisitos, es donde nosotros identificamos todos los elementos que intervienen en la toma de requerimiento, la planeación, ¿sí? Identificación de la fuente, primarias, secundarias, ¿vale? Esto ya lo hemos socializado, ¿sí? Por aquí es donde están los casos de uso, que vamos a explicarlo ahora. Las técnicas e instrumentos para licitar requisitos, hablamos de la entrevista. Entonces, dentro de tu documento de formulación del proyecto, en donde dice formulación de requisitos, es donde vas a incluir la técnica que vas a utilizar o la que ya utilizaste para elicitar los requisitos, ¿sí? La entrevista o la observación o la encuesta con las preguntas que están asociadas al proyecto que vas a realizar, ¿sí? Esto fue la evidencia anterior que ustedes realizaron. Bien. Recordemos la observación, también se habló de la entrevista, ¿sí? Y también se habló acerca de entrevista, encuesta y observación. Y aquí tenemos la herramienta de captura de requisitos. Entonces está el diagrama de caso de uso, que es lo que vamos a incluir y vamos a explicar. Muy bien, entonces, ¿qué es un diagrama de caso de uso? Un diagrama de caso de uso es una representación que de manera gráfica que se utiliza para identificar los actores del sistema y también cuáles son sus funcionalidades
con el software. El diagrama de caso de uso tiene un elemento que es común, se identifica como el hombre de palo, ¿sí? Pero es un dibujito parecido a un hombre. Esto representa un actor y el caso de uso se representa con un óvalo, de esta manera, o un círculo, ¿sí? Esto indica la función que ese actor va a realizar. Entonces, por ejemplo, tenemos este caso de uso. Caso de uso centro médico. Tenemos dos actores, un médico, un paciente. El médico realiza unas operaciones o funciones dentro del sistema, pues diferentes a la que realiza el paciente dentro del sistema. El médico puede administrar al paciente, administrar datos, tratamientos, gestionar cita y gestionar reporte. El paciente solo puede gestionar cita y puede gestionar reporte. Este rectángulo que ustedes observan acá se conoce como el sistema o el espacio del sistema. ¿Sí? Bueno, entonces aquí tenemos una plantillita, documento de descarga, formato, un ejemplo del centro médico. Entonces, miren, este formato define lo que es un caso de uso, pero la documentación, ¿vale? Y lo otro que tenemos acá, esto representa es el diagrama de caso de uso. Entonces, el documento de caso de uso tiene el caso de uso y el nombre del caso de uso. Por ejemplo, caso de uso administrar paciente, descripción. El comportamiento del sistema deberá describir el paso a paso del caso de uso cuando el personal encargado de gestionar datos del paciente inicie el ingreso de estos. Precondición. O sea, ¿qué se necesita para que se puedan generar los casos de uso? El paciente se encuentra ingresado al sistema y tiene la documentación necesaria para poder ser ingresado al sistema. Entonces, aquí va el paso 1. O sea, todos los procedimientos o las funciones que él puede realizar dentro del sistema. Paso 1, por ejemplo, el médico ingresa al sistema para ingresar el nuevo paciente. 2, el sistema carga el formulario para el registro de datos del paciente. Identificación de nombre, apellido, dirección, teléfono. Esto ustedes, según los requerimientos que ustedes que hayan identificado, deben saber cuál va a ser las cargas de datos en el sistema que van a crear. 3, personal médico ingresa los datos suministrados por el paciente y ejecuta las acciones en el sistema. 4, el sistema almacena los datos suministrados por el personal médico, imprime el carnet del sistema general de seguridad social en salud. El sistema comunica al personal mediante médico que el proceso ha terminado de manera exitosa. 5, el personal médico genera reporte de sistema de registro al nuevo paciente mediante la expedición del carnet o constancia de inscripción al sistema de seguridad social. Bueno, digamos que esta es la secuencia de cada uno de los pasos que realiza el personal médico, ¿sí? ¿Para qué? Para que se puedan Profe, administrar los pacientes. Dime. o sea que, o sea, más o menos es lo que nos estás mostrando, es más o menos lo que tenemos que hacer nosotros. Sí, claro. O sea, aquí Sí, en la o sea, con diapositiva, el resto, sí, con el título, sí, o sea, con todo eso eh, más eso que nos mostraste en la eso, ahorita en la exacto. otra imagen. Eso. La formulación de requisitos es eh, la técnica que utilizaste para obtener la información, que fue
que pudo haber sido una encuesta, miren acá, ¿sí? Si utilizaste una encuesta, una observación o una entrevista. Recuerden que estas son las técnicas e instrumentos para este requisito. ¿Sí? Entonces, aquí estás obteniendo requisitos con la entrevista. Porque si tú entrevistas a una persona en donde tú vas a identificar qué es lo que se desea hacer, tú vas a hacer unas preguntas que están asociadas a lo que tú quieres obtener. ¿Sí? Entonces, si es una entrevista, tú vas a colocar en tu documento, pues, la estructura de la entrevista. No con respuestas, sino las preguntas. ¿Ok? O de pronto, no con no vas a hacer como algunos me hicieron, un documento de Google Form con algunas preguntas que estaban asociadas a algo muy diferente y generaron las encuestas. Yo vi gráficos estadísticos y esas cosas. Pues no es lo que se requiere, no es lo que se quiere al momento. Lo que se quiere es hacer el instrumento, ¿sí? Que maneje la estructura que se están presentando acá en las plantillas que ustedes descargaron. Por ejemplo, aquí la entrevista estructurada, ¿sí? Pero no se requiere que hacerlo en Google Form. No, no es necesario. Bien. Entonces, aquí vas a incluir tus preguntas, o si es una observación, una entrevista o una encuesta. Listo. Basado en eso, entonces vamos a identificar lo que seguimos acá, que es la captura de requisitos, diagrama de caso de uso. Digamos que esta captura de requisitos, ¿sí? ¿Salió de dónde? De una entrevista o de una encuesta o de una observación de cuáles son los procesos para que un médico, ¿sí? Y un paciente puedan interactuar en el sistema. Digamos que sea un software de cita. Listo. Durante la entrevista, observación, a las personas encargadas se identificaron que sí, ok, el médico puede administrar al paciente, puede administrar datos de tratamiento, gestionar citas, gestionar reportes, y los pacientes simplemente pueden gestionar citas y gestionar reportes. ¿Sí? Esto es un diagrama de caso de uso, ¿vale? Pero el documento en donde se hace digamos, la documentación, el formato donde se hace el diligenciamiento del caso de uso es el que se muestra acá, este de aquí. Aquí muestra lo que se muestra aquí. El documento de caso de uso tiene el nombre, la descripción, la precondición que se requiere para que se puedan realizar esta secuencia de pasos. Luego la postcondición, ¿sí? Para que se realicen estos pasos, necesita una postcondición. Por ejemplo, en este caso es que el usuario se encuentre registrado en el sistema, ¿sí? Y paso 1, por ejemplo, la documentación de ese caso de uso de manera descriptiva, ¿sí? Y las excepciones. Bien, Ah, ok, profe, ya te entendí. listo. Por ejemplo, un caso de uso, vamos a hacer un ejemplo, vamos a hacerlo en Word. Entonces, esa es la plantillita que ustedes van a utilizar, pero deja hacerlo en Word. Me refiero al, me refiero a este documento.
Entonces, esto tiene dos columnas. Vamos a hacer aquí dos columnas. Es decir, tengo una tablita, dos columnas. Sí. Por ejemplo, caso de uso. Bien, bien, bien. Por ejemplo, digamos un caso de uso en la plataforma Sayuna. Digamos, caso de uso, entregar evidencia, ¿sí? Para que tú puedas hacer este caso de uso como usuario, en este caso usuario aprendiz, ¿sí? Entonces aquí una descripción. Entonces, vamos a colocar aquí una descripción. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, vamos a colocar, bien, vamos a ver aquí, comportamiento, también paso a paso para la gestión de administrar evidencias en la plataforma Sayuna. Listo. Entonces, aquí hay dos actores. En este caso, plataforma Sayuna, el actor aprendiz y el actor instructor. Listo. Entonces, hay una postcondición. Postcondición. En este caso, digamos, el aprendiz debe estar registrado en el sistema. Registrado e iniciar sesión en el sistema, o sea, la plataforma Sayuna. Listo. ¿Cuál es la secuencia normal para que nosotros, ustedes, como usuarios, puedan eh, subir una evidencia? ¿Sí? Bien, vamos a hacer aquí, para hacer la plantillita, mantenerla parecida. Voy a dividir esto en dos columnas. Esto lo divido en dos columnas. Entonces, pasos. ¿Sí? Personal médico ingresa al sistema para registrar un nuevo paciente. Entonces, aquí sería, voy a dividir esto también en dos columnas. Entonces, aquí van a describir los pasos que deberías realizar, deberías cumplir la secuencia para lograr el objetivo. En este caso, eh, subir una evidencia, ¿vale? Uno puede ser, paso uno, puede ser
aprendiz ingresa al sistema o ingresa a la plataforma, ¿cierto? Dos, ¿qué hacen ustedes luego? Ubicar o seleccionar, ubicar el espacio correspondiente a la evidencia a subir. Ver la guía de aprendizaje, el material que ustedes nos dejan. Exacto. Sí, de pronto también, de pronto antes de esto podría ser observar el cronograma y la fecha de observar el cronograma y fechas de publicación. Bien. Cuatro, eh, seleccionar el documento y subir evidencia y agregar entrega, algo así, creo que le parece. Cinco podría ser verificar que la entrega no quede en borrador. Bueno, entonces, ¿estos qué son? Estos pasos aquí, ¿qué son? Estos pasos son una serie de secuencias, ¿sí? Bien, entonces, aquí vamos a combinar. Esta sería una secuencia normal, secuencia normal. Bien, listo. Entonces viene ahora una poscondición. O sea, ¿cuál, cuál es la condición para que yo pueda realizar estas operaciones? Por ejemplo, en el caso del paciente, la poscondición es que el paciente se encuentre registrado en el sistema de seguridad social en la salud. ¿Sí? En este caso, la poscondición debe ser que el aprendiz debe estar matriculado, combinar, ¿sí? Por ejemplo, aprendiz debe estar matriculado en la ficha y programa de formación, ¿sí? O sea, para yo poder hacer esto, debo estar matriculado y para poder, hay una postcondición, ¿sí? Para realizar y hay una precondición, una antes y una después. Y me corrigió esto, una precondición. Bien. Entonces, debo cumplir la condición de estar registrado en el sistema
para poder realizar esto, ¿sí? Y hay una postcondición que debe estar matriculado en el programa de formación. Bien. Puede existir una secuencia de excepciones, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, el sistema detecta la duplicación de un paciente registrado con la identificación. Se registrará, que se registrará, procede a informar al personal médico. Esto debe modificar, actualizar, ¿sí? O si el médico cancela el registro del paciente, se termina el caso de uso. Entonces, estas son excepciones en caso de que pues, se rompa alguna regla. ¿Cuáles serían las excepciones, por ejemplo, en este caso? Paso 1, acción. Paso, aquí acción. Pasos, acción. Por ejemplo, unas excepciones aquí eh, puede ser que fecha de, de, de entrega de evidencia haya, o sea, haya finalizado o sea finalizado o finalizada, ¿cierto? ¿Vale? Puede ser una excepción, ¿sí? De pronto ya la fecha de la evidencia terminó y yo no puedo subirla. Otra excepción puede ser, ¿qué otra se les ocurre? A ver, cuando ustedes no pueden subir la evidencia. De pronto el peso del documento, tamaño del archivo no es admitido. Otra puede ser el formato del archivo no es admitido. ¿Ok? Entonces, estas serían excepciones. Estas serían excepciones. Bien. Entonces, este cuadrito que acabamos de hacer acá, pues podríamos definirlo como un cuadrito de caso de uso, ¿vale? Un cuadrito para formulación de un caso de uso, ¿sí? Entonces tiene el nombre del caso de uso, la descripción, la precondición, qué se necesita para que se puedan ejecutar las operaciones o la secuencia. Una vez se cumpla con esa precondición, qué es lo que baja, cuáles son las secuencias para lograr la entrega de la evidencia. En este caso, lograr el caso de uso. Una postcondición, ¿sí? Y luego algunas excepciones que se pueden, unas excepciones que se pueden identificar que de pronto, en algún momento, pueda generar error al momento de realizar el proceso de entrega de evidencia. Bien, ¿preguntas con esta? Profe, entonces, si tengo dos
usuarios, ahí mismo debo especificar todos los casos de uso o debo generar un documento para cada uno. Bueno, eso depende del diagrama del caso de uso. Ahora vamos a hacer el diagrama. ¿Sí? Por ejemplo, para hacer los diagramas de caso de uso, usted puede hacerlo en Word también, pero hay herramientas que se conocen como herramientas UML que te permiten desarrollar estos tipos de diagramas de una manera rápida. Yo tengo una herramienta por acá que se llama DIA. Ustedes pueden, esta herramienta, descargarla de internet y instalarla en su computador. Es una herramienta básica, pero es bastante funcional. Bien, entonces aquí en esta herramienta hay algo que se llama UML. Y por aquí están esos símbolos que representan cada uno de los diagramas. Por ejemplo, tenemos el actor, ¿sí? El hombre de palos, que es el actor. Por ejemplo, yo le voy a colocar aquí aprendiz, ¿sí? Luego vamos a colocar acá un, un texto, un cuadro que va a representar el sistema. Es, creo que es este aquí, sí. Bueno, esto aquí va a representar el sistema, ¿vale? Y aquí estarán los casos de uso, que son estos círculos acá, este. Por ejemplo, iniciar sesión, ¿sí? Es un caso de uso del actor cual aprendiz, ¿sí? El aprendiz tiene que iniciar sesión. Aquí el de esta flechita conecta al dibujito este. Vamos a borrar este primero. Iniciar sesión. ¿Sí? Entonces, eh, el aprendiz tiene este caso de uso. Otro caso de uso tiene un aprendiz. De pronto, responder un foro, ¿cierto? Responder foro. Otro caso de uso que tiene el aprendiz. Bien, puede quedar bien unido. Cuando queda así en rojo es porque se unieron. Otro caso de uso puede ser entregar evidencia, ¿sí? Entonces, los casos de uso van de acuerdo al sistema que ustedes van a hacer, ¿vale? Si usted va a crear un sistema de facturación, entonces puede estar el actor cliente y puede estar el actor
administrador. Entonces cada uno va a tener operaciones diferentes en el sistema. Bueno, otro caso de uso que puede tener, entregar evidencia. Consultar calificaciones. Bien. Entonces tomo la flechita y la dibujo y la arrastro. Ahí es lo que me permite hacer la herramienta. Bien. Entonces este es el aprendiz. ¿Ya? Ahora el otro actor, que es el instructor. Instructor. ¿Eh? El instructor también puede, el instructor, ¿qué hace en el sistema? Él también puede iniciar sesión, pero tiene otros casos de uso diferentes. Él no responde un foro, sino programa un foro, digamos, ¿sí? O crear foro. Él es el que crea el foro, ¿vale? Pero el aprendiz no lo crea. Quien lo crea es el instructor, ¿sí? Entonces son dos casos de uso diferentes. ¿Qué más? El instructor crea la evidencia, o sea, crea una evidencia o programa una evidencia, crea evidencia. ¿Sí? Entonces, aquí va otro caso de uso diferente. Otro que hace el instructor, califica evidencia, ¿cierto? Califica evidencia. A ver si me perdió aquí. Califica evidencia. Sería otro caso de uso que listo. Entonces, tenemos aquí dos actores diferentes, aprendiz e instructor. ¿Sí? Y este documento que hicimos acá, mira que es para el caso de uso, entregar evidencia. ¿Sí? Para el caso de uso, entregar evidencia. O sea, caso de uso, entregar evidencia. ¿Vale? Que es este rombito de acá, entregar evidencia. Entonces, para yo saber cuáles son los pasos de entregar evidencia, pues tuve que utilizar una técnica de recolección de información. Puede ser una entrevista, ¿ya? ¿Cuáles son los pasos que debe realizar un aprendiz para entregar la evidencia? Bueno, primer paso debe hacer esto, segundo paso debe hacer aquello, 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 aquello. Entonces, con esa información, ya yo estoy tomando unos requerimientos. Entonces, construyo el caso de uso y construyo el documento de caso de uso. ¿Vale? ¿Preguntas? ¿Cómo vamos? Sí, instructor, tengo una duda. Para este caso, hay que analizar ambas representaciones, tanto la gráfica visual y, y la documentación para el caso de Sí, uso. sí. Sí, porque aquí se define en el documento, se define cuáles son las condiciones que deben cumplirse para ese caso de uso. Aquí simplemente en el documento, digamos acá.
¿Cuál es la precondición, la secuencia, poscondición y excepción? En cambio, en el diagrama, lo que se muestra es de manera modelada cuáles son los actores y a qué caso de uso está asociado. O sea, qué es lo que puede hacer en el sistema y qué es lo que no puede hacer en el sistema. Listo. Y la otra duda es que donde se menciona la formulación de requisitos, hay que especificar todo lo que se describió, se detalló dentro de la recolección de datos de la entrevista. En mi caso, yo escogí la semiestructurada. ¿Debo colocar toda la formulación que se realizó? Sí, o sea, esta formulación de requisitos compone lo que es la entrevista o la observación, ¿vale? Los casos de usos, ¿sí? En el, pu- Compone también, ¿Mm? O sea, formulación es, aquí defines la técnica que utilizaste para el levantamiento de información, sí, ¿ya? sí. Al final realiza los diagramas de caso de uso. En el punto 7, donde se menciona la metodología a utilizar, es solamente mencionar el tipo de entrevista que se utilizó. No, ahí es un temita que voy a explicar ahora. Ah, ok. Es un temita, ya. Bueno, entonces, con relación a los casos de uso, no sé si tienen más preguntas o está claro. Vamos. Preguntas. Profe, pues digamos que, pues volver a compartir un momentico, o sea, en la parte donde hice todo lo que debe tener el trabajo, Sí, claro. la presentación, un momentico. Por aquí lo tengo acá. Ahí está, mira. Esto es. Entonces dice título, bien, planteamiento del problema, bien, objetivo del proyecto, bien, objetivo específico. Listo, la justificación. Es que ese todavía no lo he entendido qué es lo que hay que poner. O sea, ¿cuál es la Bueno, justificación? ¿Es la el trabajo justificación. No, que eso hicimos o qué? tú, sí, o sea, el por qué lo vas a hacer. Recuerda que la justificación es donde tú vas a utilizar con una serie de palabras el por qué es pertinente realizar este proyecto o el proyecto que vas a realizar. Mira Ok. que por aquí te di un ejemplo de Ah, la sí, eso lo vi. justificación aquí. Explica por qué es importante desarrollar el proyecto y los beneficios esperados, los beneficios esperados, lo que va a aportar también, el impacto que va a tener. Digamos que tú vas a construir un software para un sistema de inventario en un almacén. Sí. Entonces yo podría decir, bueno, ¿cómo justifico que lo debe crear? Luego de haber hecho una entrevista y haber identificado que sí es necesario realizarlo porque te va a controlar todo lo que es el flujo de los, De digamos, entrada y saludar los productos, por ejemplo. sí, entrada, salida de producto, el flujo del inventario, sí. Entonces, hay que analizar, obviamente, después que tú hiciste una toma de requerimiento, hay que analizar y dar una justificación. Pues yo podría Ok, decir, bueno, ya te entendí. O sea que digamos, exacto. que bueno, digamos, te interrumpo un momentico. O sea, Ujú, el trabajo que hicimos, el que se cierra hoy, ¿cierto? ujú. Ese no es ponerlo tal cual, o sea, no poner las preguntas acá, sino que en la parte de la justificación decir el por qué y justificándolo también con esas preguntas que hicimos. Entonces, no, se ve que es necesario por esto y esto, porque la población esto y lo otro, ¿sí me entiendes? ¿Sí es así? Sí, Ah, ok, sí, listo, profe. pero los puntos claves
es la importancia de desarrollar el proyecto, los beneficios esperados y el impacto, ¿sí? El impacto que va a causar. Digamos que un software de inventario, bueno, ¿qué beneficio aportaría? Bueno, el control de todos la mercancía que se encuentra en bodega. Podemos identificar en cualquier momento la entrada y salida de cada uno de los elementos por medio del sistema. Además de eso, pues aporta un beneficio porque podrá mejorar la productividad en la empresa. Cuando se quiera generar un reporte de los del inventario existente, pues simplemente se generaría por el sistema y no tendríamos necesidad de utilizar hojas de cálculo, por decirlo así. Ya, reducir errores, mejorar la gestión del proceso del inventario. Entonces, eso es la justificación. ¿Vale? Vale, profe, Bueno, muchas gracias. ¿qué más pregunta hay? Brian, coméntame. Instructor, sí, quería preguntarle en la diapositiva que usted nos mostró sobre los componentes de la formación. Esto, hay un recuadro, un esquema donde se menciona la identificación de los actores y los usuarios. Ok, Esa, sí, ese creo que es la diapositiva 14, si no estoy mal. Eso. esta. Ese cuadro, ese esquema, sí, señor, va enfocado a qué, a la, ay, se me olvidó. A los casos de uso. Las cosas de usos, pero como dando como una definición más clara y ordenada. Sí, o sea, aquí tú vas a definir cuáles son los actores del sistema. ¿Quiénes ¿Sí? son los usuarios finales? Requisitos funcionales de esos usuarios. ¿Cuáles son los requisitos funcionales? O sea, ¿cuáles son las funciones que va a cumplir el software? Por ejemplo, eh, bueno, voy a traer por aquí algo de una propuesta, de una formulación de un proyecto, para que vean más o menos. Miren, asunto, aquí está la propuesta, que es el planteamiento. ¿Sí? La solución será desarrollada bajo estándares objetivo general. ¿Sí? El alcance del proyecto, o sea, cuáles son las funcionalidades. Mira, registro de consignación, registro efectivo, recaudo, pago. Estos son funcionalidades. ¿Vale? Funcionalidades. La infraestructura, metodología de desarrollo, que es lo que le voy a explicar ahorita. Un cronograma estimado de tiempo de desarrollo del sistema y qué actividades se van a realizar durante ese tiempo. Por ejemplo, el levantamiento de requisitos, una semana, diseño funcional y técnico, entregable, garantía, inversión. Bueno, ya esto es algo, esto hasta allá no vamos a llegar, pero sí tiene algo de lo que hace parte de la formulación de un proyecto. ¿Vale? Entonces, esto de funcionalidades, tú vas a describir, ¿sí? ¿Qué es lo que el software va a ofrecer? ¿Qué servicio? Digamos que vas a hacer un software de inventario. Bueno, entonces funcionalidades, registro de productos, registro de categoría de productos, eh, registro de proveedores, ¿vale? Reportes, todo lo que tú consideras que el software va a realizar, ¿sí? Ahí vamos bien, vamos claro ahí.
Sí, señor. Listo. Restricciones y condiciones. Los límites técnicos, tiempos, presupuestos, normativos que condicionan el desarrollo. Por ejemplo, mira, aquí yo Profe, especifico, perdón, dime, usted está compartiendo pantallas, que no me parece. sí, claro, sí, sí, pero deja compartir otra vez, comparto. Gracias, profe. Ahí los dos, a ver, compartir pantalla. Los compañeros. Ay, sí, ya, Profe, profe. Gracias. ok. Entonces, vamos por acá. Restricciones y condiciones, límites técnicos, tiempo, presupuesto, qué condiciones condicionan el desarrollo. Ejemplo, debe usarse en un lenguaje de programación específico, cumplir normas legales. Por ejemplo, por aquí en el documento que le estaba mostrando, esto es, esto hace parte de estas condiciones. También defino metodología de desarrollo, ¿sí? Entonces, esto que estoy mencionando acá hace parte de esto de acá. Límites técnicos de tiempo, presupuesto, ¿sí? Caso de uso, describe las iteraciones de usuario con el sistema para cumplir con el objetivo. Bueno, aquí no incluí el caso de uso, pero aquí se lo estaba detallando ahorita, ¿sí? Y validación y prioridad define cómo se verificará que cada requisito esté cumplido. Asignará propiedades para enfocarse primero en lo más importante. Bueno, esto de validación hace referencia a una prueba de ejecución del sistema, de tal forma que el sistema se entregue validado, ¿vale? Lo que por aquí menciono yo en algo de esta propuesta, se ofrece garantía de 3 meses sobre efecto y funcionamiento y atribución al desarrollo realizado, contado por la parte de la fecha de puesta en producción. Bueno, entonces aquí en la garantía se define o se sobreentiende de pronto algo de la validación, ¿vale? De la validación, donde se verifica si el software pues cumple con los requisitos esperados. Bien, ¿qué más preguntas tiene? A ver. Bueno, entonces vamos con la metodología. ¿Qué metodología van a utilizar? Entonces recuerden que ustedes eh, en la fase de licitación encontraron algo aquí en la lectura y también en el mapa, en la infografía que hicieron, encontraron algo de la metodología de desarrollo. Vemos dónde está por acá, metodología de desarrollo. Metodología de desarrollo. Por aquí está, que habla acerca de la metodología ágiles. Por aquí está, ya estamos llegando. Aquí está, que es esta parte de acá. Modelo de ciclo de vida del software. Marco de referencia, proceso de actividades, tareas involucradas, desarrollo. Bueno, estos son metodologías de desarrollo, ¿vale? Modelo cascada, modelo espiral, modelo iterativo o prototipado. Entonces, estos modelos hacen referencia a los paradigmas más utilizados y los tradicionales. Y hay unos que son una metodología o unos modelos
que se conocen como ágiles, que está el Scrum, que esto que está acá, este gráfico en una ocasión lo socializamos, está el modelo Canva, está el modelo XP, ¿sí? Entonces, debes identificar, hombre, en la propuesta en la propuesta de desarrollo, vamos a utilizar la metodología de desarrollo Scrum, ¿sí? Entonces, tú justificas por qué vas a utilizar Scrum. Sí, de pronto, bueno, voy a utilizar Scrum porque me parece que es una metodología que se adapta al desarrollo del sistema que vamos a crear. Sí, o de pronto no, voy a utilizar una metodología tradicional, voy a utilizar cascada. Voy a tomar requerimientos, empiezo con el diseño, ¿sí? Codificación, pruebas y operación. Obviamente que no vamos a codificar, esto no lo vamos a hacer si simplemente es identificar una metodología de desarrollo, ¿vale? Entonces, deben leerse esta partecita de acá para identificar cuál de esas metodologías ustedes podrán utilizar. Cualquiera que escoja es válida, ustedes lo sustentan, ¿sí? Bien. Y por último, lo que son las historias de usuario, que por aquí también está. Que sí, todo, por aquí está la historia de usuario. Por aquí está ahorita. Profesor, cuando hablamos de como Aquí de está. la como la metodología, pues, o sea, habla de como cuál de esas vamos a escoger para hacer el proyecto, ¿sí? Sí, así es. Ah, ok, ya te entendí. Bien. Por último, la historia de usuario. Dice, la historia de usuario son utilizadas como métodos para la especificación de requisitos. Son una descripción breve de la funcionalidad del software y cómo la percibe el usuario. Y entonces, por aquí hay una plantillita. Por aquí hay una plantillita de historia de usuario. Bien, por ejemplo, este es el formato. ¿Cómo, que es el rol, quiero eventos para funcionalidad? Entonces, por ejemplo, lo mostramos por acá, yo tengo un documento. Aquí está la oración de historias. Bueno, una historia de usuario tiene esta plantillita para que seamos así, ¿sí? Por ejemplo, ID de la historia,
ID1, ID2, ID3. El rol como cliente, si ustedes tienen un rol allá como usuario, como cliente, como estudiante, como administrador, la funcionalidad, ¿qué es lo que quiere hacer ese rol en el sistema? Por ejemplo, quiero ver una lista de categoría de productos. La razón y resultado para que la quiere ver, para poder realizar búsqueda de productos por categoría. Criterio de aceptación, despliegue el listado de categorías, seleccionar los productos asociados. ¿Sí? Otro ejemplo, como cliente, quiero ver una lista de precios para poder elegir el producto más barato. Despliegue una lista ordenada de productos por precio de menor a mayor. Entonces, esto hace referencia a una plantilla de historia de usuario. Por ejemplo, miren, digamos la aplicación Mercado Libre. ¿Sí? Yo soy un usuario de Mercado Libre y todos los que se registran ahí son usuarios de Mercado Libre. Entonces, yo como usuario, ¿sí? Mi historia de usuario aquí sería, bueno, de- quiero ver una lista de categoría de productos. Ok, una lista de categoría de productos. Aquí está, mira, ¿sí? Categoría vehículos, farmacia. Pues, ¿para qué o cuál es la razón? Para poder realizar búsqueda de productos por categoría. Si aquí hago búsqueda de productos por categoría. Todo lo que se carga aquí son productos por esta categoría que acabo de seleccionar. Si son herramientas, todas serán herramientas. ¿Sí? Eh, el criterio de aceptación. Despliegue del listado de categoría a seleccionar con productos asociados. O sea, después que escoja la lista, que es lo que me va a mostrar. Entonces, la historia de usuario se basa en estas premisas. El ID, que es un número, puede ser ID 1, 2, 3, un consecutivo. El rol como cliente o como administrador, según los roles que tenga su usuario, su caso de uso. Quiero ver la lista de categoría de productos. Por ejemplo, si nos basamos en lo que estamos haciendo acá. Por ejemplo, vamos a insertar una tabla. Insertamos una tabla. Me confundo tanto ventanas abiertas. Bueno, y de rol funcionalidad. Sería 1, 2, 3, 4, 5. Insertar 1, 2, 3, 4 y 5. Y de rol funcionalidad. Lo que lo de razón resultado. Criterio de aceptación. 1, 2, 3, 4, 5. Criterio. Bueno, vamos a borrar este acá. Bueno, entonces el ID1, rol aprendiz, funcionalidad, digamos, ver evidencias, ¿sí? Quiero ver una lista de categorías de productos, entonces puede ser, bueno, quiero ver una lista de cursos, de mis cursos, ¿sí? Porque tú puedes estar matriculado
en un programa y de pronto eh, en varios cursos. ¿Cuál es la razón? Pues para realizar búsquedas para realizar búsqueda por curso, ¿vale? Búsqueda por curso. El otro es el criterio de aceptación. Bueno, que se despliegue una lista de cursos matriculados. Bueno, estas historias de usuario lo que le dan es funcionalidad al software, al sistema, ¿sí? Por ejemplo, aprendiz, funcionalidad, actualizar perfil, Profe, no razón. entiendo una cosa, o sea, digamos que en rol solo se puede uno o son diferentes, o sea, por ejemplo, No, son aprendiz diferentes. instructor. Sí, claro. Ok. Sí, sí. Eh, por ejemplo, actualizar perfil. Razón de resultado, pues para modificar datos del perfil. Criterio de citación, registrar eh, cambios de datos personales y actualización, ¿vale? Entonces, estas historias de usuario le dan una mejora al sistema. Digamos que basados en estos, pues el sistema tiene mayor funcionalidad, ¿vale? Por ejemplo, funcionalidad, responder un foro, responder foros. Razón, interactuar con los foros programados. Razón, responder los foros y realizar participación. ¿Ok? Entonces, este es un ejemplo del tema de las historias de usuario. ¿Vale? Entonces, hasta ahí, hasta este elemento, pues, es lo que va a tener la formulación del proyecto. Te repito, mire, ¿qué va a tener? Un título, planteamiento del problema, eso lo hacen ustedes, ¿sí? En una redacción, los objetivos también, una redacción, objetivo específico también, la justificación es una redacción, la formulación de requisitos, ahí va, entra la encuesta o la entrevista ¿sí? Metodología a utilizar, ¿qué metodología utilizar? Si una metodología de cascada, una metodología Scrum, una metodología prototipo, espiral, y das el concepto de esa metodología. Desarrollo de casos de uso, historia de usuario. Hasta ahí va a ser tu formulación del proyecto. ¿Vale? Ahora, esta es una formulación que es básica, no es algo todavía que digamos que es ya lo entregable al final, porque más adelante habrán otras evidencias para pulir esto. ¿Ok? Profe, ¿será que tú me puedes hacer un favor? Te puedes ir a un momentico al Word? Le quiero tomar pantallas a la última tablita que hiciste. Listo, muchas gracias.
¿Preguntas? ¿Hay claridad en la entrega de la evidencia? Sí, profe. Señor. ¿Sí? Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, miren, para resumir, ¿qué debe tener la evidencia? Debe tener el título de su proyecto, planteamiento del problema, el objetivo del proyecto, objetivo específico, justificación, formulación de requisitos, ahí donde va la técnica de recolección de información, que es una entrevista, una observación, una encuesta, la metodología a utilizar, si utilizas una metodología Scrum, Sprint, Scrum, utilizas cascada, utilizas prototipos. Bueno, ahí defines una de esas y la conceptualizas. Diagrama de caso de usos. Entonces vas a crear el diagrama de caso de uso de tu proyecto, ¿sí? Debes mencionar cuáles son los usuarios que van a interactuar en el proyecto y cuáles son las funcionalidades, funciones. Ok, acuérdense que yo por aquí le muestro un documento en donde tengo un ejemplo de formulación de, bueno, ya lo perdí, creo que lo cerré, aquí está, mira, de formulación, aquí está. Mira, aquí metodología de desarrollo, aquí defino un proyecto será desarrollado en metodología ágil, completando las siguientes etapas: levantamiento de requerimientos, diseño funcional, diseño de base de datos, desarrollo de módulos, pruebas funcionales, capacitación, implementación, soporte y producción. ¿Sí? En donde defino las funcionalidades del software aquí. Eh, alcance del proyecto, módulo 1, corresponsal bancario, las funcionalidades. Módulo 2, facturación, cotización y remisiones, las funcionalidades. Gestionar ventas, gestión de clientes, creación de cotizaciones. Módulo 3, facturación electrónica, funcionalidades. Módulo 4, entonces hay que definir cuáles son las funcionalidades. ¿Ok? ¿Estamos claros? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, vamos a dar por terminada la sesión y Ah, espero esas evidencias, así como la he explicado, no se vayan a salir del contexto. Tengan en cuenta al momento de subirles la evidencia que corresponda a ese documento que desarrollaron. ¿Vale? En la próxima sesión vamos a socializar el tema de los juicios valorativos, ya que de las últimas evidencias que hemos entregado y que se califican en la plataforma Sofía. Voy a dejar de grabar ya para detener grabación.